¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Bienvenido, bendito hermano y hermana en Cristo Jesús. A todos los que venimos en estos últimos tiempos, a los que tenemos, por la misericordia de Dios, la cabeza de Cristo y sabemos proféticamente de los tiempos, a todos los que venimos con temor y temblor, aprovechando cada día, cada riqueza, para hacer frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios. A todos los que venimos con un corazón contrito y quebrantado cuando tropezamos, a rogarle y a pedirle perdón. A todos los que venimos discipulándonos, tomando nuestra cruz. A todos los que venimos entregando nuestras vidas para dar por gracia lo que recibimos por gracia. A todos los que venimos con la mirada puesta en la vida eterna y que con temor y temblor cuidamos en todo momento la bendita presencia, el depósito, que es el fuego, que es la luz, que es el Espíritu Santo, que es con lo que vamos a ser nosotros reconocidos para el día del rescate, para el día de la redención. Para esto, bendito hermano y bendita hermana, es el amor de Dios. Para esto es la bendita palabra de verdad. Para que los que venimos y ponemos en práctica, sigamos teniendo todas estas riquezas y estas bendiciones. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he rogado, le he pedido a Dios en el nombre de Jesús y a mi Señor Jesucristo para que me permitan el privilegio y la riqueza de ser un instrumento de su palabra. Que Dios hable por medio mío. Para ello, debo de venir guardando el pacto como ministro delante de Dios sin hipocresía. También le he pedido para que cada suscriptor, cada seguidor, por los que no daban un seguimiento, para que Dios los humille, los castigue y los traiga de regreso y no se pierden, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo sin importar el medio, y que Dios toque corazón, que les resplandezca la luz del Evangelio para hacer frutos dignos de arrepentimiento y que no se pierda ninguno y ninguna y podamos estar algún día en la vida eterna. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, en esta hora me pongo a los pies de Dios, de Jesús y de usted para continuar con la enseñanza número 10. Abramos nuestras Biblias. La enseñanza número 10 que corresponde a este día lunes. Abramos, bendito hermano y bendita hermana, nuestras benditas Biblias en Segunda de Samuel. Por favor, Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Vuelvo a repetir, Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Y aquí nos quedamos, bendito hermano y bendita hermana, que una vez que David fue proclamado rey de las 12 tribus, entonces se marchó el rey a Jerusalén, como lo vimos ayer, y dice que David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y ahí nos quedamos. Ayer hice una introducción refiriéndose a los que somos de arriba, dónde está la protección, pero de igual manera, Cristo Jesús como autor
y consumador de la fe. Cristo Jesús como ejemplo que nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús, aquí hay una profecía de que Cristo Jesús, cuando concluyó su obra sin pecado, cuando dio su vida y la derramó en la cruz, cuando se humilló a sí mismo, entonces su Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios nos dijo que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, porque una vez que Cristo Jesús, su Padre, lo hizo Rey de Reyes, tomó ese poder delegado por Dios, tomó la fortaleza en Sión, que recordemos que también en Hebreos dice la bendita palabra, que nosotros nos hemos acercado al monte que no se puede palpar, al monte celestial, al monte de Sión. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, Dios me permitía profundizar lo que representa el monte. También para nosotros, el día de hoy, a los que somos seres espirituales, a los que somos descendencia de Cristo Jesús, a los que lo seguimos. Pero primeramente, siempre el autor y consumador. Primeramente, Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús, una vez que subió al monte de Sión que no se puede palpar, su Padre le dio un trono para reinar, dice, y también le dio, fíjese, en David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Ahora, ¿cuál es la ciudad o cuál fue la ciudad de David en aquel entonces? Jerusalén. ¿Cuál es la ciudad hoy espiritualmente de Cristo? Jerusalén, pero no la terrenal, porque el Antiguo Testamento, todo lo que permitió Dios fue con ejemplos terrenales para que viniera lo verdadero, para que viniera la vida, lo espiritual. Así que hoy, en el Antiguo Testamento, esta ciudad, Jerusalén o Shalem, tiene un significado. La ciudad de David en aquel entonces, que tomó, significa ciudad de paz. También Shalem significa paz. Jerusalén significa ciudad de paz, que es la ciudad principal en donde estaba esta ciudad en un monte, construida en un monte, donde de igual manera estaba el tercer templo. Así también, bendito hermano y bendita hermana, ya no Jerusalén, la de abajo, ya no el monte que se puede ver, que se puede palpar, ese ya no. Y quiero también profundizar y decirle en el nombre de Cristo Jesús que todo aquello donde Jesús caminó, todo aquello donde se llevó el primer pacto, que fue el Antiguo Testamento, que muchos cristianos engañados, hijos del diablo, siguen diciendo que ahí hay bendición, que usted vaya a caminar a la sal, que usted vaya por la astilla de la cruz, que usted vaya a la peregrinación que Cristo Jesús hizo cuando fue al bautizo, cuando fue a la cruz, perdón, todos aquellos que dicen que vaya usted a bautizarse en el Jordán, donde Cristo Jesús fue bautizado, y los engañan para sacarles dinero, para hacer mercadería, porque todos estos que hacen estos viajes y engañan a la gente, no lo hacen gratuito, ni lo hacen para que no lleven ganancia, lo hacen con costos exorbitantes para llenarse las bolsas y hacer mercadería de la fe, hacer mercadería y engañar a la gente donde allí no hay bendición. Y sabe usted, bendito hermano y bendita hermana, que esa ciudad, ese templo, quedó ya maldecido por Dios. Usted sabía que cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a destruir Jerusalén la terrenal, se va a partir en 4, va a haber un gran terremoto, que también el tercer templo que se va a levantar, igual todo lo va a destruir Dios, que no va a durar mucho tiempo, que esto es para finalizar y para que se cumplan las profecías de Dios.
Así que bendito hermano y bendita hermana, todo lo que era como una sombra quedó maldito, quedó mal al que no salió, al que no comprendió. Entonces, Cristo Jesús, cuando subió al monte que no se puede palpar, porque allá arriba también está la ciudad de Jerusalén, pero la verdadera, al monte que, a la ciudad celestial, a la ciudad de los santos. Y esta ciudad que Cristo Jesús nos ha traído como riqueza, una de las muchas riquezas de las cuales nos ha participado Dios y Cristo Jesús, de ser conciudadanos junto con Cristo Jesús, le voy a explicar qué es. Porque ya le dije que la ciudad de David, hoy la ciudad de Cristo Jesús, se llama ciudad de paz. Bendito hermano y bendita hermana. Satanás, el enemigo, el adversario, nos vino a enemistar con Dios. Nos vino a ser enemigos de Dios. Nos vino a engañar, y cuando el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, todos pecamos, entonces Dios se alejó de los seres humanos y Satanás nos trajo enemistad con Dios. Ahora Cristo Jesús vino a hacer lo contrario. Nos vino a poner en paz, a reconciliar. Jesús dijo, yo soy la paz, yo soy la paz. Todo el que a mí viene y cree en mí tendrá paz. ¿Qué es la paz? La reconciliación con Dios por medio del mensaje del Evangelio del mismo Dios que permitió a Jesucristo dejarnos en una palabra viva, que es que se nos da el conocimiento de que somos pecadores, de que no somos hijos de Dios, pero que se nos dan las buenas noticias, que si nosotros nos arrepentimos, Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él creyera, y lo mandó al mundo, no nada más a Jerusalén, sino de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y ahí está la paz, en el momento en que el Evangelio, en el momento en que el pacto de Dios por medio de Cristo Jesús lo toma uno, toma su cruz, se arrepiente y se aleja de la obra infructuosa y del engaño que estuvimos y empezamos una vida nueva. Entonces ahí está la paz, ahí está la reconciliación. Es por eso que la ciudad de allá arriba, en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, Jerusalén, vuelvo a repetir, significa tierra de paz. Así que Cristo Jesús dijo, yo soy la paz. He venido a traer la paz, he venido a traer la reconciliación. Y aquí todo lo que estamos viendo con David, desde que toma el reinado, estamos viendo siempre proféticamente, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita palabra es profética, siempre es profética. Ahora, David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David, que la ciudad somos nosotros, los que nos ha reconciliado. Nosotros no, yo como siempre le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, y hay muchos que no entienden esto. Yo, en la carne, como dijo Cristo Jesús, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ahora bien, yo nací en carne, nací con pecado, fíjese bien, era mexicano, era ante Dios y ante Cristo, porque ante la ley, ante el gobierno, sigo siendo yo mexicano, pero ante la ley. Yo no soy mexicano ya. Yo en el momento en que por la misericordia de Dios nací espiritualmente, Dios me hizo conciudadano de esta ciudad al ponerme en paz con Dios y al guardar los mandamientos de Dios. Porque de igual manera, si yo quiero permanecer en esta ciudad, que es una fortaleza también, necesito guardar todos los mandamientos para no provocar a Dios y que sea mi enemigo nuevamente. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo no soy de aquí abajo, yo no soy terrenal, yo ya no canto el himno nacional, yo ya no
festejo el 15 de septiembre, yo ya no hago nada de eso. Entonces, aquí está la ciudad de David. El versículo 8 dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David, por esto se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Ahora bien, proféticamente, concordándolo con el Nuevo Testamento, poniendo a Cristo Jesús como Rey de la iglesia. ¿Qué nos dice David? Y dijo Cristo, porque también está todo el que hiera a los siervos, a los que somos capitanes, a los que tenemos un don, a los que tenemos la espada. Porque recuerde, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ya lo hemos visto. Todo el que hiera a los jebuseos. Ahora, la orden está, ve y hiere. ¿Con qué voy a herir el día de hoy? Espiritualmente, recordemos que la espada del diablo que ha matado a muchos y las armas del diablo que han engañado a muchos es la sabiduría del mundo. Y la espada de Dios es la verdad. Así que todos sus guerreros, todos los que hemos tenido un don puesto por Dios y hemos sido escogidos y puestos por Dios y no por el hombre, tenemos el privilegio de tener esta palabra en nuestro corazón para contender ardientemente por la fe, con todo argumento, con toda altivez, con toda soberbia y con todo lo que se levanta contra el conocimiento de Jesús para querer arrebatar, para querer engañar y que nosotros los representantes saquemos la bendita sabiduría de Dios para contender contra ellos y herirlos y decir, ustedes es Satanás, como Cristo Jesús, ¿cómo lo sería con la verdad? Cuando les decía, ustedes no son descendencia de Abraham, cueva de ladrones, ustedes son hijos del diablo, y lo sería con la misma verdad. Bueno, dice, suba por el canal, también el que suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Fíjense, hierra y es lo mismo, Los jebuseos, el ciego y el cojo es lo mismo. ¿Por qué? Recordemos quiénes son los ciegos el día de hoy. Cristo Jesús le decía a su mismo pueblo, al mismo sacerdocio que se jactaban de conocer a Dios, les decía, ustedes son ciegos, guiando a ciegos, y como ellos no se arrepentían y ya tenían un corazón endurecido, Cristo Jesús no les daba palabra. Cristo Jesús no los amaba, sino los sentenciaba y los hacía a un lado y excluía a sus discípulos y les decía, no se unan en yugo desigual, no cuídense de la levadura de los fariseos en todo momento. Ahora, así también nosotros ya sabemos entonces quién es el ciego. Y el cojo, como ayer me permitía Dios también hablar del báculo, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que si yo me voy a poner de ejemplo, puedo caminar en esta senda angosta, porque el camino de Cristo Jesús es angosto y va hacia arriba. Y a los lados no hay barandal, no, a los lados hay abismo. En este camino bíblicamente se debe de ir velando, se debe de ir despierto, se debe de ir velando. Y en este camino, en esta subida, en esta senda, debemos ir apoyados con el báculo que representa la presencia de Dios. Porque si yo voy subiendo el camino y contricto al Espíritu Santo, que es mi báculo, que es mi apoyo, y lo contricto con el pecado, practicando el pecado, ¿qué cree que va a pasar? Que entonces me vuelvo cojo y me caigo a la izquierda o a la derecha y regreso al mundo. Porque no es por obras. Ya le he dicho, si nosotros podemos caminar en el mar, si nosotros podemos subir y no resbalar, si nosotros podemos caminar derecho, es a todo aquel que con temor y temblor guarda el báculo,
guarda la presencia de Dios. Ahora bien, todos aquellos que han contrictado el Espíritu Santo y han practicado el pecado, se vuelven de ser hijos de Dios a ser hijos del diablo. De ser seres espirituales, se vuelven seres carnales. Yo le he dicho, y se lo vuelvo a decir delante de Dios, sin temor a equivocarme, que todo aquel que fue llamado y que fue mi hermano en Cristo Jesús, y así haya yo practicado el pecado y no me haya arrepentido y me convierto en carne, paso a ser hijo del diablo. Porque Cristo Jesús les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad, porque cuando habla, de suyo habla y es padre de toda mentira. Como el fruto que tienen hoy los falsos representantes que siguen a los justos, que están en contra de la cruz de Cristo Jesús, que no tienen sabiduría, que tuercen las escrituras y son mentirosos, porque no permanecen, porque se les hizo dura la palabra de la cruz, porque se les hizo duro el pacto de la muerte y no permanecieron en la verdad, porque sus obras eran malas. Así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros tenemos que sacar espada como Cristo Jesús la sacaba con los cojos y los ciegos y echarlos de la congregación. Aquí, las veces que Dios me ha permitido el privilegio, con temor y temblor, de llevar la doctrina como ministro de Cristo Jesús, me han criticado mucho cuando he hecho a un lado a un ciego o a un cojo o a un jebuseo que representa los representantes que se jactan pero vienen a engañar, y cuando no se les permite y no se arrepintieron y se les excluye, a mí me han criticado los pecadores, que todos somos hermanos, que a mí Dios no me dio autoridad para escoger. Yo no escojo, hermano, es un mandamiento. Fíjense bien lo que estamos viendo aquí, porque la orden, ¿para quién es? Para los siervos. Ahora dice, queriendo, y dice entre paréntesis, queriendo decir David, no puede entrar acá. Ahora, ¿qué nos dice Cristo Jesús a nosotros? Que los cojos, los ciegos, los jebuseos no pueden entrar, porque para poder entrar al reino, para poder entrar al Sión, para poder entrar a la ciudad, se necesita haberse arrepentido, como gritaba Juan el Bautista. Recuerden, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál era la entrada para tener el privilegio de tener a Cristo Jesús por rey? El bautizo. Juan bautizaba en el Jordán y bautizaba en agua. Y el bautizo representa una muerte, una separación del pecado, una separación del mundo, una separación de la carne, y una entrega total a Dios. Ahora, esa es la condición para poder entrar. Recordemos que la llave la tiene Cristo. Él es la puerta del redil. Nosotros únicamente somos atalayas, vigilantes, con mandamientos de Cristo para abrir a quien Cristo Jesús permite que entre y cerrar la puerta a los que no permite que entren, y para esto somos los siervos de Dios. Y yo me sujeto, líbreme Dios, de excluir a alguien de estas riquezas, de decirle no puedes entrar aquí, líbreme Dios de tomar un razonamiento propio, sino que todo lo que Dios me ha permitido como siervo en todo este tiempo es porque Dios me ha permitido ver el fruto de los necios, de los carnales, de los que aman las tinieblas. Ellos no pueden entrar aquí, son los jebuseos, los que se dicen ser representantes de Dios pero con pecado, y los cojos y los ciegos, que representan a todos aquellos que quieren este camino pero lo quieren con practicar el pecado. Entonces, no podemos nosotros dejarlos entrar. Entonces aquí está, ¿verdad? No puede entrar acá. Dice en el 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión. Y dijo David aquel día, todo el que haya, ni cojo entrará en la casa. En la casa no entrará. Dice en el 9. Y David moró en la fortaleza
y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Ahora, David moró. Cristo Jesús vive, hermano. Cristo Jesús, ¿en dónde está morando? La palabra morar es vivir. Bueno, así como Dios es omnisciente y omnipresente igual que Cristo Jesús, Cristo Jesús mora primeramente al lado de su Padre, a la diestra de su Padre, tiene un trono. Y también mora dentro de su iglesia y dentro de los que somos de arriba, de los que somos de Sión. Y ya le he venido diciendo y profundizando, bendito hermano y bendita hermana, como usted, si no peca, puede reconocer a alguien que está en la ciudad, a alguien que Cristo Jesús le ha permitido entrar a la ciudad y mora. Recordemos, los que estamos en el monte, los que estamos guardados por Cristo Jesús, no somos de abajo. No tenemos la obra que tienen los de abajo. Ninguna obra. Nuestra obra y nuestra vida cotidiana es totalmente diferente, totalmente diferente, totalmente diferente a lo que hacen ellos. Y yo siempre se lo he dicho, la comparativa para exaltar a Dios, no para exaltar a mí, para exaltar a Dios. Un verdadero siervo de Dios, los lunes no se levanta a desayunar y a estar preocupado por llegar a su trabajo o por llegar a su negocio o por llegar a ir a una obra que no es la de Dios. Esa es la comparativa. Un verdadero siervo de Dios se levanta a orar desde antes del alba. Y una vez que terminó de orar, empieza la obra con las ovejitas que vienen a buscar alimento. Y así, todo el día, tiene una obra totalmente diferente a los demás. Sus hijos los tiene en sujeción, los tiene inscribiendo la palabra de Dios en sus corazones y los tiene enseñándoles la verdad para que adoren a Dios y glorifiquen a Dios, enseñándoles que aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso y que nuestro verdadero hogar está allá arriba, que aquí es una preparación y una prueba, que no perdamos el tiempo. Así que ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la diferencia de cómo reconocer a alguien que es de arriba y a alguien que es de abajo. Ahora dice, y David moró en la fortaleza. ¿Dónde está morando Cristo? Cristo Jesús no está morando abajo. ¿Dónde está la fortaleza, dijimos, hermano? Arriba. Por eso la bendita palabra dice, el que me busca, me encuentra. Ahora, muchos buscan y no encuentran porque buscan mal, porque buscan en el mundo, buscan donde está el veneno, donde está la basura. Ahí nunca se encuentra Dios ni Cristo. Yo le digo y le pongo el ejemplo. Un ladrón, si quiere volverse millonario, rico, no va a ir a meterse a un pueblo pobre, marginado de la ciudad, un pueblo donde hay fosas sépticas que no tienen ni excusado, ni tienen agua, ni tienen luz, ni tienen dinero, ni tienen nada. Ahí, si va a buscar un ladrón, ¿qué va a encontrar ahí? No va a encontrar ni oro ni plata, ni va a encontrar nada. De igual manera, todos los que quieran encontrar una riqueza, la riqueza que es Dios y Cristo Jesús, la única riqueza verdadera que nos lleva a la vida eterna, quiero decirle que muchos están buscando en donde no hay esa riqueza, en donde hay muerte, en donde hay basura, en donde hay cautividad, en donde hay engaño. Y ahí muchos buscan y no encuentran. Y andan como niños fluctuantes por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no creyeron en la locura de la cruz, no creyeron en salir del maldito mundo, no creyeron en crucificarse, no creyeron en alejarse de los ídolos y subir. Y es la única manera, Dios
Dios y Cristo están en Sion. Y todos los que vienen a Él, todos los que le buscan, ahí está la fortaleza, porque yo ya le decía ayer, bendito hermano, y se lo vuelvo a repetir, porque es una fortaleza. Como le digo así, un secuestrador, un narcotraficante, un asesino, cuando es agarrado y puesto en una fortaleza, no puede volver a hacer lo que hacía antes. No puede secuestrar ya. Todos los que están en las cárceles ya no pueden hacer la obra por la cual fueron puestos en la cárcel. Ya no pueden. De igual manera, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Yo estoy ligado en ataduras por medio del Espíritu Santo, y en el monte donde yo estoy es una fortaleza donde no puedo regresar al mundo. Amén. Le pongo ejemplos para poder entender. Entonces, esta es una riqueza, esta es una bendición que Dios me dio, porque estando alejado del mundo, siendo de arriba, estando en la cruz, estando en la bendita obra, no voy a morir, porque abajo Satanás quiere mi vida. Así que ahí está la fortaleza. Entonces, otra vez dice aquí, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad, y dijo David, por esto inició. Y David moró en la fortaleza, dice en el 9, moró en la fortaleza, ya le dije que ahí está Cristo, no está abajo, y le puso por nombre la ciudad de David, que hoy la ciudad de Cristo Jesús es Jerusalén, ciudad de paz, y edificó alrededor desde el Milo hacia adentro. Y de igual manera, Cristo Jesús como Rey de Reyes, morando en medio de una iglesia que somos de arriba, que estamos en el monte, hay edificación. La palabra edificar es construir a todos los que están alrededor de Cristo Jesús. Los que están alrededor son todos aquellos que por medio de una iglesia se predica el evangelio de la salvación y vienen, y por el amor de Cristo Jesús vamos edificando, como dice en Efesios capítulo 6, que la iglesia bien coordinada va siendo edificada y va creciendo hasta ser morada del Espíritu Santo. Así que todos los que vienen, todos los que están alrededor, están siendo edificados por Cristo Jesús. Dice en el 10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Y de igual manera, así, bendito hermano y hermana, Cristo Jesús, cuando su Padre lo hizo Rey de Reyes, Señor de Señores, y le dio un trono, lo enalteció ante los poquitos que creyeron, pero con el tiempo, con la iglesia que Dios dejó y Cristo Jesús, se fue engrandeciendo cuando se fue expandiendo el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, y Cristo Jesús y su Padre lo empezó a engrandecer por medio del Evangelio, porque Cristo Jesús, cuando vino, no era conocido ni Dios ni Cristo Jesús. Todos los seres humanos teníamos otros dioses que no era el del cielo, ni era el de Cristo, ni era Cristo Jesús. Así que con el tiempo, con el Evangelio, por medio de la fortaleza, por medio del monte de Sión, por medio de los que fueron edificados, entonces el Padre permitió que por medio de la iglesia se fuese engrandeciendo hasta que hoy, en este tiempo que estamos, todo el mundo sabe que hay un Dios y todo el mundo sabe quién es Cristo Jesús. Mas no lo conocen, pero saben. Bueno, versículo cumplido o profecía cumplida. Dice en el versículo 11, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Este rey que aparece aquí, Hiram,
No era un rey judío, ni circunciso en el prepucio. Mas, sin embargo, ¿cuál es la enseñanza profética? ¿Por qué aparece un rey en una obra para David? En una obra para edificar la ciudad de David. ¿Por qué aparece este rey? ¿Quién representa? Tiro no era un lugar de la tierra de Canaán. Así, bendito hermano y bendita hermana, este rey que aparece aquí también viene más adelante en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, con el rey Salomón. Porque cuando Dios permitió al rey Salomón edificar el templo o la casa para Dios, aparece este rey que trajo a sus siervos, que trajo oro, que trajo madera, y que dice la palabra que en los tiempos de Salomón, cuando Salomón lo fue a ver, accedió porque el rey de Tiro era amigo de David. Porque lo que le estoy diciendo sucedió después con el hijo de David, Salomón. Eso sucedió mucho después. Entonces, ¿quién representa este rey? Mira, hermano, siempre que aparecen incircuncisos, llamados así en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero que aparecen haciendo una obra, representa proféticamente siempre el pueblo que no éramos de Dios. Y que accedimos, y que tenemos el fruto del diablo, porque al hablar de un rey, ¿qué fue o cuál fue el veneno que trajo Satanás al mundo? Recordemos, primeramente, para poder meditar. Allá arriba, este ser creado, llamado Lucero de la Mañana o Lucifer, que fue hecho para una obra, recuerde cuál fue el pecado de él. El pecado de él fue usurpar o querer ser como Dios, el trono de Dios. Claro que fue arrojado. Y cuando fue arrojado, ¿cuál fue el veneno que trajo Satanás a los seres humanos? ¿Qué fue lo que dijo cuando vino a engañar a Eva? Come de mi árbol, o come de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. No, porque el día que comamos vamos a morir. No, no es cierto que vas a morir. Lo sabe perfectamente Dios, que el día que tú comas vas a ser como Dios. Y Dios es un rey, es un gobernador. Y ahí entra, bendito hermano, el veneno para todos los seres humanos, de que quieren ser algo, quieren ser profesionistas, quieren ser ricos, porque el dinero les trae respeto, les trae poder, les trae adoración de la gente. Yo, por ejemplo, tengo dinero, tengo sabiduría, tengo fama del mundo, y la gente humilde va a venir a rogarme por un trabajo, va a venir a servirme, va a venir a cocinarme, va a venir a lavarme mi ropa, mis coches, va a venir a hacerme qué hacer y me van a tratar como un rey. Sí, señor, dígame, ¿qué se lo... Y yo voy a usurpar el lugar, porque recordemos, nosotros fuimos creados para ser obreros, para ser sirvientes. Cristo Jesús a mí, que tenía yo ese veneno, porque así nací con ese veneno. Y así me enseñaban también el ser alguien en la vida, el ser respetado, el ser adorado casi casi. Bueno, gracias a Dios y gracias a Cristo me humillaron con la verdad y me dieron el conocimiento que yo era un ser creado para una obra, que yo era un sirviente. Así que dejé, gracias a Dios me humillé, gracias a Dios dejé el veneno de Satanás y mejor me humillé. Entonces, esto que estamos viendo del rey de Tiro representa el fruto que nosotros teníamos y representa también que así como servimos a Satanás, Cristo Jesús nos vino a ser reyes y sacerdotes, nos vino a poner en amistad, porque dice la palabra que el rey de Irán era amigo de David. Y Cristo Jesús, ¿qué dijo? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi pariente? Sino los que guardan los mandamientos
de mi padre, ese es mi amigo, ese es mi madre, ese es mi pariente. Así que, así como David también fue amigo de Dios por hacer todos sus mandamientos, entonces esto está profetizando y vamos también a ver proféticamente qué es lo que hacía este rey. Ahora, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y hoy, bendito hermano y bendita hermana, la casa es el templo, que claro que no se le dio a construir a David, sino a Salomón. Pero de igual manera, con estos versículos, vino Cristo Jesús a preparar el camino para que su iglesia, que representa Salomón, edificásemos la casa. Pero Cristo Jesús vino a vencer a Satanás. Cristo Jesús vino a dejarnos todo para esa obra. Pero bien, primeramente, ¿qué le dije que era el rey de Tiro? Profetiza a los que no éramos pueblo de Dios y que por su grandeza y su poder nos transformó para hacernos reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es el fruto que yo le tengo que dar? ¿Qué es? Porque yo tengo una deuda con Cristo. Así como los reyes del Oriente en el Nuevo Testamento, cuando Cristo Jesús nació, venían con una enseñanza muy profunda y traían oro, mirra e incienso. Estos reyes del Oriente representan precisamente también a los que no éramos pueblo de Dios, pero que mediante la misericordia Dios nos hizo reyes y sacerdotes para traer presentes hoy a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que le tengo que ofrecer a Dios? ¿Qué es lo que le tengo que ofrecer a Cristo Jesús? Embajadores. ¿Qué es un embajador y cómo se lo puedo ofrecer? Un embajador, bendito hermano y bendita hermana, son aquellos que están en un país, extranjero, que no es su nación, que no es su país, y tienen una obra ahí, en ese país extranjero, para velar por los derechos de los ciudadanos que no son de ese país, que también son extranjeros, y velar por los ciudadanos de su país. En este caso, le voy a poner un ejemplo. Aquí en México hay embajadas, como en todos los países. Está la embajada de Estados Unidos, de Rusia, de Perú, de China, de Colombia, de etcétera. Hay muchas embajadas. Y en cada embajada de aquí de México hay un representante de su país para velar por los derechos de los que habitan. Por ejemplo, aquí en México hay muchos chinos, hay colombianos, hay gente de Estados Unidos. Y las embajadas están para cuidar los derechos y velar por los derechos en un país extranjero con sus ciudadanos. Igual manera, hay un versículo bíblico en el Nuevo Testamento en donde Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahora bien, yo no soy, como le decía, de México, ni soy terrenal. Yo soy de allá arriba. Y así Dios me hizo embajador y me dio una obra para velar por sus conciudadanos, por los que se han bautizado, por los que no son terrenales, por los que tomaron su cruz, y me ha puesto como embajador para velar por sus derechos contra Satanás y contra el mundo, y cuidar sus derechos y proteger sus derechos. Ahora, ya concordé con el Nuevo Testamento, con citas bíblicas que vienen de embajador, para que usted pueda entender la riqueza y la obra que tenemos nosotros como reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Para poder ofrecerle un embajador hoy a Cristo Jesús, necesito el Evangelio de la salvación, necesito la presencia de Dios, necesito mis pies para ir a llevar el mensaje
Y la persona que Dios toque su corazón y que acceda a arrepentirse, a bautizarse, a tomar su cruz y me permite el privilegio de darle mi vida para empezarle o que Dios le empiece a dar una forma mediante la sabiduría que Dios me ha dado cotidianamente y velar por esa ovejita, entonces tengo que trabajar durante 1 año, 2 años, si la ovejita es mansa, y va dándole a Dios un crecimiento hasta que entonces, como Abel, pueda decirle a Dios: Señor, aquí hay un sacrificio vivo, totalmente apartado del mundo, ya con el conocimiento de tu bendita palabra, para que sea un embajador también de tu ciudad con tu pueblo. Así, bendito hermano y bendita hermana, este rey envió embajadores a David y madera de cedro, para la edificación, para la construcción de la casa de David. Y bien, el cedro, claro que es una madera fina, una madera muy bonita, pero ¿usted ha meditado de dónde viene esa madera? Viene primeramente de una semilla que se tiene que sembrar y se tiene que cuidar y tiene que crecer. Y una vez que el árbol creció y que es un árbol maduro, entonces sirve para construir ya sea el templo, porque también vamos a ver, o más bien en Reyes, la bendita palabra nos enseña que el templo también Hiram trajo cantidades exorbitantes de cedro, de bronce y de oro. Exorbitantes, este mismo rey, en los tiempos de Salomón. ¿Sí? Entonces, aquí representa, bendito hermano y hermana, igual que acabamos de ver ahorita los embajadores, pero con diversidad de dones y diversidad de enseñanzas. Para poder ofrecer yo madera, para edificar la casa de Dios, que ya la edificó Cristo, pero que nosotros también somos obreros. Para edificar, necesito ir a sembrar. Necesito ir con el Evangelio. Necesito ir con la semilla. Y todo aquel que acepte el Evangelio y acepte la semilla y muera, lo necesito regar, lo necesito cuidar y que Dios le dé un crecimiento hasta que después de 2 o 3 años llegue a tener una estatura para que muera y para que sea un instrumento para edificación de la casa de Cristo Jesús. Porque también el sacerdocio representa un árbol que da fruto o un árbol que no da fruto. Entonces, ahí vamos viendo, y para poderle llevar a Cristo Jesús cedro, pues necesito también lo mismo que acabamos de ver con un embajador. Y todo esto, carpinteros, todos estos obras que Dios permitió en el Antiguo Testamento representan hoy la diversidad de dones para edificar hoy el templo de Dios. Porque para poder edificar hoy a una oveja, para poder ir trabajando todos los días y poderle dar una forma al templo, se necesita apóstoles, se necesitan maestros, se necesitan pastores, se necesitan profetas, se necesitan evangelistas, se necesitan todos los dones que Dios ha dejado, que como una sombra de lo que iba a venir son estos: carpinteros, canteros para los muros, que los muros representan protección, exhortación, para que no entre Satanás, son los dones, los cuales edificaron la casa de David. Así que aquí está, bendito hermano y bendita hermana, el primer pueblo que creyó y el segundo pueblo que representamos el rey de Irán, y en todo momento estamos trabajando para edificar, en todo momento estamos multiplicando, en todo momento estamos dando frutos dignos de arrepentimiento para edificar la casa de Cristo Jesús. Déjenme ver dónde nos quedamos, perdón. Ok, sí.
Versículo 12. Y entendiendo David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y entonces David tuvo el entendimiento cuando vio toda esta obra, cuando vio el favor de Dios, entendió que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Y claro, Jesús lo sabía perfectamente bien, pero ¿cuál es la enseñanza para meditar? ¿Qué vamos a profundizar aquí? Mira, hermano y hermana, lo voy a profundizar con lo que Dios me ha permitido para poder entender este versículo. En su momento, cuando Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable y supe, mediante su amor, que Dios me había llamado para hacerme un rey, un sacerdote, y yo creí, puse toda diligencia a sus mandamientos y a su consejo para poderlo hacer. Y esa diligencia y esa obediencia me llevó a tener muchos enemigos que se jactaban de ser cristianos por haber tomado mi cruz y por haber creído en la locura de la predicación de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y tuve oposición. A tal grado que en el lugar donde Dios me permitió ser probado como ministro y permitirme su bendita obra, todas las iglesias que estaban a mi alrededor, que se jactaban de ser cristianas y que tenían varias doctrinas, unas eran bautistas, otras eran del séptimo día, otras eran pentecostales, otras, etcétera, habían jerarquías y me conocían. Y porque estábamos cerca, como en un pueblito. Todas estas, cuando yo prediqué la cruz, cuando yo empecé a ofrecer embajadores, a ofrecer madera, se levantaron en contra mía y me dijeron que yo no estaba en la verdad. Y casi, cuando yo empezaba y tenía 3 o 4 años, casi lograron engañarme al decirme, mira todas las demás congregaciones, voltea a ver por qué tú tienes poca gente y eres el único que predica esto, a punto de engañarme y de dejar y de ser engañado. Pero Dios me confirmó que Él me había puesto por representante y no el hombre cuando vi el poder de Dios de tener el don por medio de Dios de enseñar para convencer a las ovejitas que en aquel entonces Dios me proveyó, que estaban en la cruz, que estaban lejos del mundo y que Dios los estaba edificando a comparación de las demás iglesias que no tenían ese fruto. Y me dijo, el único que convence del pecado soy yo. Y yo habito en vasos santos escogidos por mí. Y gracias a Dios y a su amor, me confirmó el poder y hasta el día de hoy, después de este tiempo que tengo, me sigue confirmando Dios que no me puso el hombre, ni tampoco una escuela teológica, sino que Dios me escogió y me ha dado el privilegio de poder ver su poder, de cómo ha transformado a los que me ha confiado y cómo hoy están en la cruz, a diferencia de los falsos. Entonces, todo esto tiene muchísimo significado. Entendió que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel. Así como también Pablo entendió que Dios lo había confirmado cuando Pablo, la obra que hacía en Corintios, en Acaya, en Macedonia, en Tesalónica, en Efesios, en Filipos, en Colosenses, en toda Asia, en toda Europa, y cuando vio Pablo la conversión y cuando vio Pablo los milagros, entendió que Pablo había sido puesto no por hombres, sino por Dios. Igual Pedro, igual Juan, entendió.
Porque cuando hay edificación, está Dios. Y donde son puestos por el hombre, donde tienen sus diplomas, donde han sido engañados, no hay un fruto para sacar a alguien del mundo y para hacerlo a imagen de Dios. Y para edificarlo para morada del Espíritu Santo y para casa de Cristo Jesús, el día de hoy. Bueno, entonces entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y aquí vemos el amor de Dios. ¿A quién ama a Dios? ¿Cuál es la niña de sus ojos? Dios nada más tiene un pueblo, hermano. Dios no es Dios de México, ni de Japón, ni de China, ni de Rusia, ni de Israel. No, Dios es Dios de Israel la terrenal, ¿eh? Dios es Dios del pueblo celestial, del monte de Sión, de los que estamos reconciliados y nos mantenemos con su bendita presencia en paz. Ahí está, solamente. Ora. Por amor a nosotros, Dios confirmó primeramente al Rey de Reyes y al Señor de Señores como fortaleza y bendición para edificar el templo. Y de igual manera a su iglesia. Alabados a Dios. Versículo 13 dice, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Ya tenía 2, ya había tenido hijos. Recuerde, la Jezreelita y Abigail, y ya había tenido varios hijos, 7 si no me equivoco. Ahora, todavía tomó concubinas de Jerusalén. Después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, qué significa esto para no torcer las escrituras, de decir, oiga hermano, pues que en la ley no está escrito que solamente se puede casar el pueblo de Dios con una sola mujer, que no dijo Cristo Jesús que por su ignorancia los fariseos cuando le preguntaban, permitía a Dios carta de divorcio y permitía casarse por su dureza, que no está escrito que Dios dijo que el matrimonio es para siempre aquí abajo y que no puede haber divorcio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí está permitiendo la bendita palabra un representante que no es pecador, un representante y está permitiendo unirse tanto en yugo desigual con mujeres que no eran de su pueblo como con mujeres de Jerusalén? ¿Y por qué? Ya le dije, la Biblia es profética. Los que no pecan, Dios nos da entendimiento y yo tengo hoy el privilegio de decirle que este libro profético del Antiguo Testamento, el rey David representa a Cristo Jesús, que vino por muchas iglesias, porque nosotros somos la esposa de Cristo Jesús. Aquí en esta congregación hay una esposa. No dudo que en alguna otra parte del mundo o de aquí de México haya también una iglesia conforme al corazón de Jehová que sea también concubina o sea mujer de Cristo Jesús, para que le demos hijos, porque la finalidad del matrimonio, la finalidad de que Dios haya dejado aquí un sexo opuesto y haya hecho primero al hombre, la finalidad como una sombra de lo que iba a venir es darle hijos, es multiplicarnos. En el Antiguo Testamento, en la carne. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Noé, el pacto que hizo fue multiplíquense, llenen la tierra ya como una sombra de lo que iba a venir, porque de igual manera Cristo Jesús, yo siendo una ramera, siendo una mujer del mundo, era estéril, no daba hijos, pero Cristo Jesús cuando me llamó de las tinieblas y me quitó mi pecado y me hizo doncella, me hizo virgen, me quitó mi enfermedad, me quitó mi esterilidad y me dijo, te he escogido para que como concubina, como esposa, para que te multipliques, para que me des hijos. ¿Y cómo es posible esto? Con el Evangelio. Porque el Evangelio de la salvación da un nacimiento espiritual y es por medio de una iglesia. Entonces, toda esta bendita palabra es profética, hermano, de las riquezas que hoy tenemos nosotros. Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón, y le nacieron
más hijos e hijas. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, pues ahí nos vamos a quedar para empezar mañana, si Dios lo permite, el versículo 14, porque ya se nos ha ido la hora. Así que yo les mando un abrazo, el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.